Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la media inglesa, un vídeo en el que vamos a hablar de un equipo que muchos a lo largo del tiempo nos habéis pedido que tenga un hueco en este canal, y es verdad, Ilie, que nunca le habíamos dedicado un vídeo solo al Blackburn, campeón de la Premier League. Y aprovechando que este 14 de mayo se cumplen 25 años del título de el Blackburn, pues vamos a hacerles el homenaje en consecuencia. Sí, es verdad que muchos nos habían pedido que habláramos un poco de ese equipo, de las claves del éxito, y nunca habíamos encontrado el momento para hacerlo, y pues qué mejor ocasión que estos 25 años, 25º aniversario del triunfo del Blackburn Rovers en la temporada 1994-95. Sí, además es un triunfo que yo creo que merece la pena poner un poco pues, en contexto, porque con el paso del tiempo me da la sensación de que hay ciertas cosas que ha acabado modificando un poco la realidad, ya te digo, ese paso del tiempo. Así que vamos a contaros realmente cómo fue aquel título del Blackburn. Y lo primero de todo, Ilie, es que estamos hablando de ese Blackburn, de un Blackburn que no era un equipo ganador, sí lo había sido en su día, pero los Rovers hacía mucho tiempo que no ganaban una liga. Sí, vamos a explicar un poco el contexto, porque es verdad lo que dices que con el paso del tiempo se han generado falsos mitos, ¿no? A mí el otro Claro, día, por ejemplo, en un medio de comunicación me preguntan, oye, ¿qué te parecía más increíble, el triunfo del Blackburn o el del Leicester? Bueno, no tiene nada ahora que lo ver. comentaremos, pero claro, el Blackburn es otra cosa, ahora lo comentaremos, pero hablaremos de Jack Walker, pero es otra cosa, una historia diferente. Efectivamente, Kenny Dalglish tomó las riendas del equipo en el año 91, cuando estaban en segunda división. El Blackburn estaba en segunda división. Aquella misma temporada lo asciende en la temporada 91-92, de forma que el Blackburn es uno de los equipos que forman parte de la primera temporada de la Premier League, que es aquella temporada 92-93. Es un equipo que, como digo, estaba en segunda y que no ganaba una liga desde 1928. El Blackburn Rovers, que es un histórico del fútbol inglés, es uno de los Fundadores, claro. clubes fundadores, uno de los clubes históricos del inicio de la Football League a finales del siglo XIX, pero que, digamos, lleva muchos años sin tener éxitos. El punto con los Blackburn Rovers es que llegan a la Premier League en un momento clave, porque no habían estado en primera desde antes de que Inglaterra ganara la Copa del Mundo. O sea, es un club que no estaba para nada acostumbrado a esta élite, pero es fundamental la aparición de un hombre que tú ya has mencionado, Jack Walker. ¿Quién es Jack Walker? Jack Walker es un magnate del acero que además era aficionado de los Blackburn Rovers, y por eso cuando entra a la gerencia del club pone un montón de millones en el equipo que por supuesto cambian la historia, y este es el punto que creemos que con el paso del tiempo aquí, al menos en España, da la sensación de que mucha gente no se ha olvidado o se ha omitido esa parte del cuento de hadas del Blackburn. Sí, Jack Walker hereda la empresa de acero de su padre y la transforma en la número uno de Reino Unido. Es decir, era un señor con una enorme fortuna y que básicamente pues utiliza su dinero para que el club de su ciudad pues logre el éxito. Una demostración evidente digamos, lo que hizo con su dinero. Para empezar, se llevó a Kenny Dalglish a entrenar a segunda división. Kenny Dalglish Ojo, ¿eh? no solo era una leyenda del Liverpool, también había entrenado al Liverpool. O Sí, sea, había ganado con el Liverpool como claro, entrenador. coger un entrenador del Liverpool y llevarte a la segunda división, a un equipo que en los años 70 había estado en tercera, que en fin, que hasta entonces tenía pocas probabilidades de éxito, requiere mucho dinero. Y luego, la famosa delantera de aquella temporada, de la que luego hablaremos, que fue auténticamente clave, Chris Sutton y Alan Shearer, fueron uno detrás de otro récord de fichaje en Reino Unido. Primero Alan Shearer y luego Chris Sutton fue todavía más caro. Es decir, que estamos hablando de un equipo que batió el récord de fichajes en 2 ocasiones. Es Sí. decir, que no estamos hablando de un equipo que compitiera, digamos, un equipo modesto, ni muchísimo menos, ¿no? Jack Walker, salvando las diferencias, pues podría ser un poco el Roman Abramovich de aquella época, ¿no? Cogió un equipo en segunda y, de hecho, imagínate los fichajes que hizo, que coge el equipo en segunda, lo ascienden y en las 3 primeras temporadas de la historia de la Premier League son cuartos, segundos y primeros. Claro, claro. Aprovechan además ese boom de la Premier League para subirse al barco y no solo no bajarse de él, sino incluso liderarlo.
Es un club que, sobre todo, además, destacó bastante ese ataque que tú bien decías con Chris Sutton, con Alan Shearer, que entre ambos marcaron 49 goles, a pesar de que, curiosamente, se odiaban. Pero oye, es la prueba de que a veces el dinero en el fútbol, cuando gastas tanto dinero, y más en aquella época, pues mira, aunque se lleven a tortas, es que estos tíos marcan goles solos. Claro, es una cosa curiosa, ¿no? Alguna vez hemos comentado, Nacho, el tema de estas delanteras, de cuando los equipos juegan en 4-4-2, estas delanteras que muchas veces los delanteros eran íntimos, ¿no? Dwight York y Andy Cole eran íntimos amigos, pero en cambio hay otras delanteras que se odiaban a muerte, ¿no? Y es el caso de Sutton y Shearer, que no se podían tragar desde el primer día, por varias cosas. Primero porque Alan Shearer, hasta la llegada de Sutton, compartía ataque con Mike Newell, y Mike Newell era un tipo que jugaba para Shearer. Era un tipo que le dejaba todo el espacio a Shearer, él bajaba a recibir el balón, le generaba espacios, era muy generoso. Entonces, digamos que a Shearer le hacía brillar. Y además eran íntimos, amigos. Y de repente, claro, el club rompe el récord de fichaje que tenía él para traerse a un tipo que va a dejar a su amigo en el banquillo y que además va a pretender marcar más goles que Shearer. Con lo Claro, cual, que Shearer no va se a lo jugar tomó para Shearer. fatal. Claro, claro. O sea, Sutton no iba a jugar para Shearer. Sutton iba a Claro, marcar los claro. mismos goles que Shearer. Pero fíjate que aún así, aún llevándose a piñas, marcan todo ese carro de goles. Hablando de la alineación, Ilie, también es conveniente recordar cuál fue el sistema de aquellos Blackburn Rovers, porque no era un equipo especialmente elaborativo en su juego, por llamarlo de alguna forma, y es que de hecho llevó a la práctica un 4-4-2 muy tradicional en el que se buscaba sobre todo a sus dos nueves muy potentes con centros al área. Sí, básicamente era un modelo muy sencillo, ¿no? Dalglish en el Liverpool había aplicado un sistema pues un poco más heredado desde la época de Shankly, Paisley, Fagan, más centrado en el pase, pero aquí en Blackburn dijo, oye, tengo peores jugadores que el Liverpool, aquí vamos a centrarnos en lo que hay que hacer, que es, muchachos, a la que podamos abrir a bandas, que ellos regateen, ganen línea de fondo y centráis, que para eso tenemos ahí a dos tanques. Qué gusto debe ser eso de todas formas, ¿eh? El decir, a ver, chavales, yo en Liverpool he jugado de una manera, pero me he cansado, a mí lo que me apetece es daros un par de charlas de motivación y venga, tirarle pianos al jovencito ese, al del 9, y a que lo baje. ¡Puh! Es que un poco el sistema de Dalglish era eso, ¿eh? Dalglish era básicamente un gestor de grupo, un motivador, pero claro, no era un innovador táctico, vamos a decir, ¿no? Entonces era efectivamente un 4-4-2, repasamos la alineación más típica, porque era aquella época en la cual, digamos, no había muchos cambios. O sea, el 11 que jugaba era el 11 que jugaba y a menos que alguien se rompiera una pierna, jugaban siempre los mismos. En portería estaba Tim Flowers, en la defensa estaba Graham Sox, que era digamos, el jugador que se incorporaba más, porque en el lado derecho estaba Henning Berg, al que recordarás muy bien, que en realidad es un central y que estaba jugando el lateral derecho, con lo cual esa banda derecha era prácticamente inoperativa en lo que a las incorporaciones del lateral se refiere, así que Graham Sox era el que más subía y que además formó buen tándem con Wilcox, que jugaba por delante de él, con Shearer. En el eje de la defensa tenemos a Ian Pearce, que ha caído un poco en el olvido, y sobre todo a Colin Hendry. Yo no sé si recuerdas a Colin Hendry, el famoso central escocés semialbino, que recordamos, por ejemplo, de aquella Euro del 96, pero que es un tipo muy peculiar y que yo creo que sí que ha quedado para el recuerdo. Me acuerdo, macho, una vez cuando fui a ver un partido ¿cómo se llamaba el estadio de los Hearts? De Tynecastle, Time que, Castle. que me acuerdo que estaba hablando porque ahí en Escocia pues siempre me ponía a hablar con gente de fútbol y tal, y ahí fue cuando me habló uno que estaba aquí al lado de Colin Hendry y tal, me mencionó lo de que si Albino, no sé qué, y me hizo mucha gracia porque, claro, lo contaba como con mucho orgullo, en plan, los personajes que tenemos en el fútbol escocés que no los tienen en Sí. ningún otro sitio. Era un personaje Colin Hendry. Sí, sí, sí. Esta era la defensa. En el centro del campo, pues otros cuatro jugadores, los jugadores de banda. Por supuesto, Jason Wilcox por izquierda, siendo zurdo. Stuart Ripley por derecha, siendo diestro, porque el objetivo era ganar línea de fondo y centrar. Y en el centro del campo, Tim Sherwood. Tim Sí, Sherwood, que ahora señor. pues muchos recordarán como entrenador del Tottenham, del Aston Villa, pero que era el capitán de ese equipo. Tim Sherwood, que era un buen futbolista, era un jugón. Para la época era un tipo que movía bien el balón, o al menos lo Luego no movía le mejor que salió. el Luego ya, banquillo ahora. luego ya no le salió tan bien lo del tema de los banquillos, pero bueno. Eso ya. Y luego junto a Sherwood estaba Mark Atkins, que era un centrocampista con bastante llegada
y al final le sustituyó, ya en la recta final, los últimos partidos, le sustituyó David Batty. Y en punta, pues los ya mencionados Alan Shearer y Chris Sutton. Un 4-4-2 que llevaría además a los Blackburn Rovers, por supuesto, al título y también al fútbol europeo. Lo que pasa es que en el salto al fútbol europeo, Ilie, nos dimos cuenta de que, bueno, era un Blackburn que sí, quedó en la historia. Es que tampoco quiero que quede minimizado. Es una historia muy chula la del Blackburn en la liga y es un equipo que será siempre muy recordado, pero también luego en el salto que dio al panorama continental, pues se le vieron un poco las costuras, ¿no? Sí, aquella temporada yo creo que ayudó en su lucha por el título que en la Copa de la UEFA cayeran las primeras de cambio. Y aquella eliminación en la Copa UEFA demuestra un poco que el fútbol inglés ya en aquella época se estaba quedando muy anticuado tácticamente respecto a las evoluciones que había en el resto de Europa, porque cayeron eliminados en primera ronda contra el Trelleborg sueco, que ganó 0-1 en la ida y empataron 2-2 en la vuelta. Para que te imagines un poco cómo estaban las cosas antes del partido, había periodistas en Blackburn que miraron cuál había sido la máxima goleada en la historia del Blackburn para ver si los superaban ante el Trelleborg, que era el típico equipo de súper pequeño que solo tenía un profesional en el equipo, el resto era un vendedor de seguros, un dependiente, etcétera, y que en la ronda anterior habían sufrido para eliminar al campeón de las Islas Feroe. O sea, Un respeto, ¿eh? un respeto, un respeto. Que son muchas islas las Feroe, ¿eh? Que son Respeto. muchas islas. Ojo, ¿eh? Hay alguna isla en la que no hay ni siquiera... Ni siquiera con los habitantes de la isla juntas un equipo de fútbol, un once titular. Pero son muchas islas, ¿eh? Hay que ser campeón. Son muchas islas, pero jugar a fútbol no se les da especialmente bien por muchas islas que tengan. Digamos que tienen más islas que jugadores de fútbol, posiblemente. Sí, esto es así. Y para que os hagáis una idea también del nivel del Trelleborg, que era equipo amateur absolutamente, llegaron a Blackburn y se pusieron su uniforme y cuando se iban al campo dijeron, un momento, si vestimos igual que los otros, hombre, esto había que mirarlo antes, amigos. O sea, vale que seáis amateurs, pero hombre, la equipación hay que mirarla, chavales. Y entonces Blackburn le tuvo que prestar la suya, le tuvo que prestar la segunda suya para poder jugar. Es que de verdad nadie les va a preguntar a estos muchachos recién nacidos del mar, por favor, cómo van a vestir. Es que además la equipación del Blackburn es bastante peculiar, ¿no? Sí, es bastante peculiar, pero los otros vestían aparentemente de azul y blanco también. Y pues les coincidía. Qué desastre. Bueno, la historia del Trelleborg es bastante surrealista y la manera en la que elimina al Blackburn, pero es que Ile también es un equipo que en cuanto a organización, instalaciones y tal, pues hombre, era un poco extraño e incluso con alguna, ¿cómo decirlo? Es que iba a hacer algún paralelismo con la muerte, pero, pero no se me ocurre ninguno que no falte al respeto a seres fallecidos. El caso es, Ilie, que las instalaciones eran un desastre y punto. Sí, las instalaciones eran la muerte. El caso es que, para que os hagáis una idea, claro, era otra época, ¿vale? Era otra época, es un club de provincias que venía de segunda división, un club tradicionalmente histórico, o sea, pequeño aunque histórico. El campo de entrenamiento, que en realidad era básicamente un descampado, ¿vale? Es como si nos vamos nosotros al parque y decimos, hey, nuestro centro de entrenamiento, oye, pero es que esto es un descampado con césped. Bueno, pues esto era el sitio donde entrenaba el Blackburn. Bueno, pues mira, tiene césped, venga. Pues ya está. Claro, no había vestuarios, ¿eh? Era un descampado, no había vestuarios, con lo cual los muchachos, los jugadores, tenían que irse a Ewood Park, al estadio, cambiarse ahí y entonces irse a entrenar al descampado. Que además era un descampado que ya es mala suerte, porque un descampado tú te lo imaginas pues en medio de la pradera, ¿no? Que no hay nadie ahí. Pues resulta que era un descampado que estaba al lado de un cementerio. Y entonces resulta que había días que estaban entrenando y claro, de repente al lado, en el cementerio, cortejo fúnebre, ¿sabes? Aquello con la gente con el féretro al hombre. Uy, el féretro al hombre. Uy, el féretro al hombre. Madre mía, el féretro al hombre. Se lo tiras ahí al hombre, ahí, toma féretro. Hostia, entonces tenemos dos muertos, el que va dentro del féretro y el que está fuera, que se lo acabas de tirar. Bueno, el caso es que iban con el féretro al hombro. Al hombro del hombre. Féretro, hombro, no es fácil. Iban con el féretro al hombro. Vale. Y entonces, claro, estos estaban, pásala, centra, tal, no sé cuántos, no sé qué. Entonces, claro, veían pasar aquella comitiva con la viuda de negro llorando y decían, a ver, muchachos, paremos un segundo. Entonces, claro, los entrenamientos estaban continuamente interrumpiéndose por culpa de las comitivas fúnebres que pasaban por el cementerio de al lado. Y tú imagínate además el peligro de un pelotazo.
Claro, ya no es solo un pelotazo al féretro, pelotazo al hombre que lleva el féretro al hombro. Porque cuando llevas un féretro al hombro, como vosotros bien sabéis, no tienes ningún rango de movimientos para cubrirte ante un pelotazo. Y me estoy imaginando algún hombre que lleva un féretro a hombros, es muy complicado decir esa frase ¿Lo completa. ves? Hombre con un féretro a hombros, ¿lo puedes decir muy rápido? Hombre con un féretro a hombros. Sí, No. sí, sí lo he podido decir, pero es complicado. El caso es, te pegan un pelotazo y una de dos, o absorbes el pelotazo, lo cual por instinto no haces, o sueltas el féretro y te proteges ante el pelotazo. Pero claro, se abre el féretro, el fiambre ahí Es sale, un lío. sale en mitad del parque. El Claro, fiambre. es que, es que la viuda ya no sabe qué hacer. Dios mío, es el peor día de mi vida. Así que, claro, había que parar los entrenamientos. Ay, bueno, el caso es que Ilie era un equipo pues realmente peculiar, un equipo que guardamos mucho cariño y un equipo también que, como ya habíamos dicho antes, pues hombre, por su estilo, No. Dalglish era un gran motivador, pero tampoco va a quedar como ningún innovador del fútbol, hasta el punto de que incluso para lo puramente futbolístico, para lo táctico, se tuvo que rodear, lo hizo bien, pero se rodeó de gente que en ese sentido le daba cierto apoyo, ¿no? Sí, la verdad es que Dalglish, pues básicamente ponía la. A ver, ponía la cara. Es lo que dices tú, era el gestor, ¿vale? Pero el que se No, ocupaba del no, día de. y ojo, que tiene todo el mérito del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. Dalglish Pero cuando te habla de fútbol te sientas y escuchas porque poco sabes más que él, pero también hay muchos entrenadores que son así, se rodean luego de expertos tácticos que complementan esa parte. sí, No es aquí lo fue mismo, clave. perdón que te interrumpa, pero no es lo mismo que te diga un experto táctico que se ha dedicado a eso toda su vida, que le pegues al balón así, a que te lo diga el puñetero Kenny Dalglish, que Sí, a ver quién le dice a Kenny Dalglish que así no se pega el balón. el caso es que fue clave la incorporación en el cuerpo técnico de Ray Hartford como segundo de Dalglish. Él venía de ser entrenador de Fulham, Luton, con el que ganó la Copa de la Liga, y Wimbledon. Claro, oyendo esos nombres, sobre todo Luton y Wimbledon, ya lo asocias con un tipo de fútbol más directo, que era un poco lo que él hacía, ¿vale? Ray Hartford, que luego acabaría sustituyendo a Dalglish en el Blackburn también. Era un tipo más de fútbol directo, ¿no? Así que digamos que desde un punto de vista táctico el equipo estuvo muy influenciado por la visión que tenía Ray Hartford. El Blackburn, que empezó bien la temporada, empezó bien esa temporada, ya hemos dicho que venía de ser cuarto y segundo, así que ya estaba entre los favoritos al título. Y empezó bien la temporada y la verdad es que tenía un colchón, o sea, parecía destinado al título, como pasó con el Newcastle la temporada siguiente, el famoso Newcastle de los Entertainers. Pero como le pasó al Newcastle la temporada siguiente, ese equipo se fue cayendo. A la Sí. que se acercó el final, se fue cayendo, el equipo estaba nerviosísimo. Hay jugadores que reconocieron luego que en los últimos partidos les temblaban las piernas, o sea, literalmente les temblaban las piernas y la verdad es que ganaron porque al final Manchester United no fue capaz de ganar su partido en la última jornada, pero el Blackburn campeón perdió 3 de sus últimos 5 partidos. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Y además es curioso porque incluso el propio Kenny Dalglish, uno de esos partidos se disputó en Anfield, cuando todo el público lo que quería era que ganara el Blackburn para quitarle el título al Manchester United. Y fíjate lo que fue aquello que les temblaron las piernas hasta el último momento, pero eso sí, lo consiguieron. Sí, en esa última jornada el Blackburn dependía de sí mismo. Visitaba Anfield con un Liverpool que no se jugaba nada y ante un Blackburn que le podía quitar la liga al Manchester United y además entrenado por Kenny Dalglish. Así que te puedes imaginar que en Anfield el Blackburn, si no ganaba, tenía que ver qué hacía el Manchester United en el campo del West Ham, en Upton Park. Las cosas no pudieron empezar mejor para el Blackburn, que se adelantó 0-1, pero acabó perdiendo el partido 2-1. Así que tuvo que acabar Kenny Dalglish, estaba en el banquillo. Actuación muy destacada del portero de los Hammers, Ludek Miklosko, que ha quedado un poco para el olvido, pero que fue determinante en aquel título al final, porque Hombre, detuvo todos los intentos del United. El United empata a 0 en el campo del West Ham y ya da igual que el Blackburn perdiera en Anfield porque se proclamó de todos modos campeón de liga. claro, qué confianza te transmite tu entrenador en el momento en el que te estás jugando el último partido de liga, ves que las cosas no van muy bien contra el Liverpool y tu entrenador lo que está haciendo es mirar una tele a ver qué está haciendo el otro porque sus jugadores son tan malos que ya no tienen ninguna confianza en que ganen ese partido. Bueno, muchachos, pues así fue un poco la temporada del Blackburn y sobre todo así queríamos recordar a un campeón Ilie que lo mismo está ciertamente mitificado
erróneamente, que también hay que reconocerle que fue todo un soplo de aire fresco en el fútbol inglés y nos alegramos mucho de que haya quedado esa gesta del Blackburn. Y además, una última cosa que es importante recordar, yo creo que también ha contribuido a engrandecer la leyenda la estética, porque yo creo que todo el mundo recuerda aquella mítica camiseta del Hombre, Blackburn con la publicidad de McEwan's, la cerveza escocesa, que yo creo que ha quedado para el recuerdo, ¿no? Yo creo que muchas veces los equipos que han ganado títulos, pues sus camisetas de alguna forma plasman los éxitos, ¿no? Todo el mundo recuerda pues la camiseta del United de Sharp, de Sharp, no de Billy Sharp, de la publicidad bueno, eran unos pioneros, ya veían venir lo de de Billy Sharp. Sharp, o la JVC del Arsenal o tantas otras, ¿no? Y en este caso del Blackburn Rovers o la del Newcastle, por ejemplo, con la Sí, Brown Ale. Brown Ale. Y la del Y Liverpool, ¿cómo era? Con lo de Crown, ¿cómo era? ¿Sabes de cuál te digo? sí, ¿Cómo era esa publicidad del no me Liverpool? acuerdo. Era Crown algo, creo. Ah, No no me me sale. acuerdo. Ah, no me sale. Y el caso es que, bueno, pues esa camiseta, pues que también, digamos, cuando ves una foto antigua, pues también inmediatamente ves esa camiseta y la asocias a aquel triunfo del año 95. Mira, ya que lo bueno de hacer vídeos a distancia es que puedo hacer trampa y puedo mirar en Google. Crown Es Paints, verdad, es verdad. efectivamente. Crown Paints, aunque en Liverpool también lo de Carlsberg durante mucho tiempo fue Sí, muy, muy mítico. Bueno, muchachos, pues eso, ha sido un repaso a ese título que hace 25 años, ahora en 2020, hace 25 años que se consumó, que los Blackburn Rovers ganaron el título de la primera división inglesa. Ya sabéis que luego, pues el club ha tenido muchas idas y venidas, se convirtió además recientemente en el primer campeón de la Premier League que bajaba a tercera división, así que esperamos verlos pronto en un futuro cercano de vuelta a la élite. Y nada, Ilie, pues que solo me queda decir a la gente que aquí abajo en comentarios nos dejen algún recuerdo, que seguro que hay alguno que tiene algún recuerdo de aquellos Blackburn Rovers y que si les ha gustado el vídeo, primero, que le den al botón de like y segundo, tienen el botón de unirse para apoyar este proyecto a cambio de ventajas fresquísimas, pero fresquísimas, ¿eh? Me entra frío solo de pensarlo. Y la media inglesa.shop si queréis camisetas como la de Ilie. Ilie ahora mismo está actuando, está fingiendo, porque tiene, joder, no sé qué has hecho, vaya hostia las da el micrófono. Ilie ahora mismo está fingiendo porque tiene esa camiseta que le aporta un calor, le aporta una estabilidad física y emocional impresionante. Si queréis descubrir de qué está hecha esa camiseta, meteos en la mediainglesa.shop y compréis una.